míos, aún en mi soledad, te alabo en verdad, pues solo a ti te tengo, pues tú eres mi heredad, te alabo en verdad. Pues solo a ti te tengo, Señor, pues tú eres mi heredad. Te alabo en verdad. Hola a todos, qué manera de empezar este programa alabando al Señor en cualquier circunstancia, en todo momento, tristes o alegres, siempre alabando al Señor. A todos bienvenidos. Nos encontramos en la parroquia San Juan Bosco en los estudios de Jesus Christ Network. Bienvenidos al GPS de Jesús. Jesús, mi GPS. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Él es el único camino que con su gracia, su perdón, nos lleva a la salvación. Y cuando entendemos que Él es el único camino que nos lleva a la vida eterna, el único camino, como todos usamos GPS, es el único camino seguro, entonces también podemos conseguir nuestro GPS, que es el gozo, la paz y la santidad. El gozo a pesar de cualquier circunstancia, la paz a pesar de cualquier circunstancia. Hoy tenemos un tema maravilloso y es el sentido del sufrimiento. Seguimos escudriñando acerca del sufrimiento y es porque, como bien dice San Pablo, la tierra gime con dolores de parto. Constantemente tenemos sufrimientos personales, quizás por la pérdida de un hijo, por situaciones personales y también colectivas, como en el caso del terremoto de México, el huracán en Puerto Rico, en las islas también, por tanto dolor colectivo. Lo único que tenemos es dolor y es algo que humanamente no podemos entender. Es para nosotros un misterio esto del sufrimiento. De hecho, cuando Jesús les habló a los discípulos acerca de que Él iba a sufrir, Pedro, asustadísimo, dijo: eso no es posible, no puede pasar eso, porque ni siquiera él, que llevaba 3 años caminando con Jesús, que estaba evangelizando con Jesús, podía entender el sufrimiento del Maestro. Y hoy tenemos un Maestro. Le doy gracias a Dios por el sacerdote que nos acompaña hoy precisamente para explicarnos el sentido del sufrimiento. Nos acompaña hoy el Padre Jordi Rivero, tiene 35 años de ordenado y pertenece al Amor Crucificado. Padre Jordi, mil gracias por su sí, por estar aquí, por compartirnos de su sabiduría y su experiencia. Eso es una gran alegría. Y cuando hablamos del sufrimiento, no es una teoría, ¿verdad? Para ti, para mí, para todos, es una realidad que vivimos en nuestra vida, muchas veces en nuestra vida diaria. Perdón. Yo quisiera invitarles a todos a que miremos a Jesús crucificado, a Jesús sufriente. Dice Juan Pablo II que Jesús no vino para darnos una explicación filosófica del sufrimiento, sino Él vino y asumió personalmente el sufrimiento, se hizo hombre y vivió este mundo nuestro tal como es. Y de esta manera nos invita a nosotros a caminar con Él en el sufrimiento. Pero vamos a estar claros de algo, ¿eh? Los cristianos no estamos buscando sufrir por sufrir. Eso sería masoquismo, ¿verdad? Lo que el Señor nos pide es que busquemos el camino del amor. Y es el amor lo que le da sentido a todo en nuestra vida. Y el amor supremo, el amor encarnado, es Jesús mismo. Entonces, vive tu vida mirándolo a Él y dejando que su amor transforme todo tu ser. Pero ¿qué pasa cuando amamos? El amor nos quita el miedo. Cuando tú de verdad amas a alguien, piensa en si tienes un hijo, una hija, un ser querido, y realmente lo amas profundamente de corazón. Entonces se te quita el miedo de estar presente con este amado
aun cuando hay sufrimiento. Es más, quieres estar con él o con ella particularmente más cuando te necesita, cuando estás sufriendo. Y viceversa, nosotros sabemos quién nos ama porque está con nosotros cuando duele. Hay amigos del banquete, decía Luis de Montfort, y le decía: Señor, tienes muchos amigos a la hora del banquete, pero muy pocos amigos a la hora de la cruz. Y entonces me tengo que preguntar, ¿soy yo amigo de Jesús solo a la hora del banquete? ¿O lo amo de tal manera que estoy con Él en la hora de la cruz? Y esta hora de la cruz nos viene a todos. Hay siempre ocasiones que tengo que elegir. Opto por amar, lo cual me va a costar sufrimiento, o rehuyo y me trato de escapar por miedo al sufrimiento, y entonces no estoy presente. Y por eso que en nuestra fe cristiana es tan hermoso que el día de la boda, ¿qué se dicen los novios? Prometo serte fiel en las alegrías y en las tristezas, en el amor. Ese es el amor, en la alegría y en la tristeza, en la salud y en la enfermedad, todos los días de mi vida. Ahora, ¿tú te imaginas ir a una boda y el novio dice: yo te voy a ser fiel mientras que no ganes peso, yo te voy a ser fiel, pero no te me enfermes, porque entonces sí que no. O yo te voy a ser fiel, pero bueno, si encuentro a alguien más simpático o más atractivo o más sexy, bueno, mala suerte. ¿Cómo saldría usted de esa boda? Yo creo que con dolor de estómago, ¿sí? Cierto. Porque eso es repulsivo. Esto es lo contrario al amor. Eso es simplemente utilizar a una persona. Padre, Pero en la práctica, ¿qué hacemos? excuse que lo interrumpa acá, pero es que es importante. Yo sé que la gente tiene la inquietud, porque claro, el sufrir con amor, pero mucha gente se pregunta, sí, es la pregunta más grande en dándole un sentido al sufrimiento en el sufrimiento. ¿Las personas sufren por el pecado o hay personas con inocencia que sufre aún siendo inocente y no cargando un pecado? Cuéntenos un poquito, porque usted lo comentó, a todos nos toca, ¿verdad? Entonces, Es una buena pregunta. Espero que hayan entendido bien. O sea, ¿yo sufro porque yo soy pecador? ¿O yo sufro simplemente porque soy humano y estoy en este mundo? Vamos a ver. Dios no es el causante del sufrimiento. Podríamos decir, Dios no inventó el sufrimiento. ¿De dónde viene entonces? Bueno, viene del caos. O sea, viene de la ruptura. El sufrimiento ocurre porque algo se dañó. Es como, diríamos, como la corrupción, ¿no? Viene algo que no está bien. ¿Y de dónde viene esta corrupción? ¿De dónde viene esta ruptura? De la rebelión del hombre en contra de Dios. O sea, del pecado. Es el pecado la fuente, la raíz del sufrimiento. Pero una vez que vino la rebelión y la caída de la humanidad en el pecado, como estamos todos entrelazados, somos una humanidad, nos afecta a todos. Entonces, como dijiste muy bien, la creación entera, no solamente los seres humanos, sino también a toda la creación, toda la naturaleza está afectada por el pecado y está como con dolores de parto, anhelando ya la plenitud que va a ser cuando Jesús venga en su segunda venida. Entonces, ¿qué ocurre en la primera venida, cuando Jesús vino hace 2000 años? Él nunca pecó. Sin embargo, se hizo hombre, realmente tomó nuestra naturaleza humana y por lo tanto, Él
sufre también. O sea, aquí tenemos un ejemplo perfecto. Jesús nunca pecó, pero sufrió mucho. ¿Y por qué sufrió mucho? Porque Él se hizo uno de nosotros, quiso participar de nuestra humanidad. Él no se quedó en el cielo diciendo, sean buenos niños, pórtense bien, no pequen. No, Él viene y Él toma nuestra humanidad. De manera que tenemos un Señor, un Salvador, que nos ama tanto, que abrazó plenamente nuestra realidad. Y si tú sufres, pues Él también sufrió. Entonces, ¿qué hacemos? Unimos nuestro sufrimiento al suyo. De manera que entonces el dolor, el sufrimiento se convierte en un sacramento de unidad con el Señor. Cuando yo sé que un ser querido está sufriendo, pienso en él o en ella, lo llevo en el corazón y eso me causa sufrimiento, ¿verdad? No trato de rehuirlo o apartarme, lo llevo en mi corazón. Esto me causa sufrimiento, pero también me causa comunión. Lo amo más y siento más. Y no hay nada que nos una más en el amor que si eres capaz de sufrir con el amado. Y esto es lo que Jesús hizo. O sea, no nos ha dado una explicación filosófica. Nos ha enseñado que todo el sufrimiento viene por el caos, por el pecado, pero que hay un camino para hacer de este mal algo bueno. Y entonces el demonio queda vencido. Amén. Bueno, vamos a una pausa. Nos quedamos con la primera parte del sentido del sufrimiento y lo que podemos entender hasta ahora es que el amor le da un gran sentido al sufrimiento y el Señor nos acompaña en el dolor. Quédate ahí porque seguimos. Oklahoma. Come see for yourself. I love Jesus. Love is passion. Love is creative. Love is in rhythm. Love is the key to happiness. I love Jesus. The source of my creativity comes from love. I love Jesus. Nunca se dormirá quien me cuida, no me abandonará, siempre me ayuda. Él estará junto a mí toda la vida. Jesús, mi protector. En los momentos más difíciles de mi vida, cuando en mi mente abundan los porqués,
¿A quién podría ir si no es a ti, mi Señor? Tú eres mi respuesta, tú eres mi gran luz. No tengo que entenderte, solo tengo que creerte que me ama de verdad. Eres tú. Gracias a Jessica que nos acompaña, Jessica García, con la música, una estudiante de teología de sexto semestre en Colombia, y nos complementa muy bien, ¿no, Padre? Así Con es. ese acompañamiento en la canción de que el Señor está con nosotros y es nuestro protector en todos los momentos difíciles. Y Padre, pues a propósito de lo que estamos hablando, entonces me acuerdo de Job, ¿no?, que es un tremendo ejemplo del sufrimiento, que padeció todos los dolores posibles que un ser humano pudiera atravesar, ¿no? Lo perdió todo, y en realidad él fue fiel a Dios hasta el final, y él no tenía pecado, y era lo que usted nos comentaba ahora, que Jesús es el mejor ejemplo, definitivamente, que no necesariamente tienes que ser pecador para sufrir, sino que es simplemente todo ser humano, el sufrimiento es inherente al ser humano. La historia de Job ocurre en el pueblo judío en un momento de una nueva toma de conciencia, porque hasta entonces los judíos creían que el sufrimiento era un castigo para los pecadores y que si tú eras fiel al Señor ibas a tener éxito, prosperidad. Y hay algunos cristianos que todavía están ahí, que se creen que si eres buen cristiano, todo te va a ir bien, vas a tener éxito, vas a tener prosperidad. Esto es una gran mentira. Entonces, desde Job ya los judíos toman conciencia que el hombre justo también sufre. Y obviamente si eres un buen cristiano y miras a Jesús, que es el justo de los justos, y él sufre por amor hasta la muerte. Pero entonces hay algunos que dicen, bueno, pero es que Jesús sufrió para que nosotros no tengamos que sufrir. Él ya tomó sobre sí todos los pecados, todo el sufrimiento, y ahora ya no más. Esto no es lo que dice las Escrituras. Y esto obviamente no es lo que vemos en los Hechos de los Apóstoles, ni en las cartas de Pablo, de Pedro, sino todo lo contrario. Y San Pablo le dice a los colosenses que él lleva en su sufrimiento para suplir lo que falta en los sufrimientos de Cristo. Ahora, ¿cómo le puede faltar algo a los sufrimientos de Cristo? Si Cristo es Dios encarnado. Y la respuesta es que Él ha querido que nosotros seamos su cuerpo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Entonces, si la cabeza fue fiel al Padre hasta el final y sufrió en la cruz, los miembros también estamos en batalla, no separados de Él, sino precisamente como un solo cuerpo. Y entonces la potencia del Espíritu Santo, que es el mismo Espíritu que mueve el corazón de Jesús, nos da ahora fuerza para que unidos a Jesús, nosotros podamos hacer batalla contra el dragón infernal y vencerle. De manera que ya Cristo ha ganado la batalla, o ganado la guerra, pero siguen habiendo batallas hasta la segunda venida, pero vamos a ser capaces de triunfar si estamos unidos a Cristo vencedor. Amén. Pero es una batalla muy grande y miren alrededor, o sea, además, si nosotros somos observantes de la palabra, nos damos cuenta, 11 de los apóstoles, Judas murió terriblemente porque se suicidó, pero todos los demás apóstoles, menos San Juan, mueren mártires. Y vemos cómo Pablo y Pedro nos hablan del valor del sufrimiento. Y después en el Apocalipsis, en el capítulo 12, nos dice San Juan que vencemos por la sangre del Cordero y que nosotros no tememos la muerte, sino que también nosotros entonces derramamos nuestra sangre.
y en el cielo, ya en el Apocalipsis, vemos todos aquellos que están bañados con la sangre del Cordero, o sea, los mártires. ¿Y qué son los mártires? Son hombres, mujeres, hasta niños que no temieron sufrir por amor a Jesucristo. Entonces, el mito de que si somos de Cristo, no vamos a tener sufrimientos, vamos a tener una vida fácil, no concuerda con la palabra de Dios. Lo que sí concuerda es que Él va a estar con nosotros y nos va a dar la fuerza para que tengamos ese ánimo en el medio de la batalla y seamos vencedores, no porque evitamos el sufrimiento, sino porque lo vivimos bien hasta el final. Qué importante, Padre, lo que nos está compartiendo también, porque hay muchas personas que están al lado de creyentes, de personas que le han dicho con valentía sí al Señor, y cuando ve que hay esa entrega, ese amor, entonces vienen las noches oscuras, como nos lo plantea San Juan de la Cruz, el sufrimiento fuerte, y las personas utilizan eso para tratar de retirarlos, así como le pasó a Job, ¿verdad? Ah, Sí, pero sí. y tú que crees tanto de Dios, y tú que te arrodillas tanto, y tú que rezas tanto, y tu hijo sumido en las drogas, y tú enferma, y tú con ese cáncer, ¿verdad? Entonces, qué bueno que está aclarando de que como lo dijo también San Juan Pablo II en su carta de sentido del sufrimiento, Salvatoris Doloris, ¿no? Que precisamente todos, el cristiano, sufrimos, pero si le damos un valor, lo que usted nos comentaba, somos redención, también somos parte de la redención de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre, por aclararnos eso. Sí, amén. Sí, y yo les invito, cuando estén pasando por una prueba, como dices tú, vamos a pensar, tengo un hijo que tiene drogadicción, es un dolor muy grande, es un sufrimiento grande, no lo traten de enterrar. A veces tratamos de enterrar el sufrimiento con toda clase de entretenimientos o droga o ir shopping, como se dice, ir al mercado, o sea, cualquier cosa para salirnos de ese dolor. Yo les invito a hacer lo contrario, entren en el dolor, pero entren con Jesús. Y permitan que el Señor se manifieste en ese dolor. Y entonces presentan a esta persona que está pasando esta situación al Señor. Y permitan que el Señor entre en esa situación, entre en ese dolor. Y ustedes entran con Jesús. Y van a ver cómo reciben una paz, una fuerza. Y en vez de deprimirse o ponerse mal, van a adquirir una gracia muy grande, porque van a darse cuenta que sus vidas están llenas de valor, porque ustedes están siendo instrumentos de Jesús. Ustedes son el cuerpo de Cristo presente en esa batalla, sufriendo con Él, pero también participando de su gloria en ese dolor. Y te puedo dar algunos ejemplos. Cada situación que nos pasa y que nosotros unimos a Jesús, le estamos permitiendo al Señor hacerse presente y todo cambia. Por ejemplo, una vez me dijo una señora, ¿dónde estaba Jesús cuando me violaron? Es algo muy fuerte, ¿sí? ¿Dónde estaba Jesús? Y entonces lo llevamos a la oración. Y en la oración sentimos que el Señor nos daba una respuesta. Y nos dijo, cuando a ti te violaron, me violaron a mí. Porque tú y yo somos uno. Dice la palabra de Dios, lo que le haces al más pequeñito, me lo haces a mí. Cuando violaron a esa chica, violaron a Jesús. Así de profundo es el amor de Jesús para todos sus hijos. Es más, los que son papás y mamás me van a entender. Si a ti te dijeran, te voy a cortar un brazo o se lo corto a tu hijo o a tu hija, ¿qué tú prefieres? A mí. Cualquier mamá, cualquier papá dice, me lo cortas a mí, pero no a mi hijo. ¿Sí? Obvio. Y entonces yo te pregunto, ¿pero por qué? Si tu hijo es otra persona, ¿a ti no te va a doler? ¿Qué tú dirías?
Si yo le corto un brazo a tu hijo, ¿a ti no te duele? Porque es otra persona. Ajá, no, pero es que prefiero sufrir Sí. yo. Sí, y seguro que me vas a decir, es que me va a doler más. Claro, definitivo. Sí, sí, Ahora, sí. qué misterio, ¿no? Miren, el que entiende esto lo entiende, el que no lo entiende, yo no se lo puedo explicar. Porque se trata del amor, y el amor no se puede explicar. Es una gracia en la cual vamos creciendo si vamos cediendo a Cristo. Entonces, ¿qué ocurre? Yo prefiero sufrirlo yo que no que lo sufra mi ser amado. Pues imagínense Jesús, que es el amor divino. Él sufre tanto por cada víctima. Entonces, ella comprendió que cuando ella sufrió esta terrible agonía, Jesús lo sufrió con ella. Pero hay más todavía. De ahí pasamos a otra etapa. Ella empezó a comprender que este dolor tan terrible, que no fue causado por Jesús, pero sí, Dios permite el sufrimiento, pero siempre saca de él un bien mayor. ¿Y qué ocurre? Que esta chica, a través de este sufrimiento tan terrible, entró en una compenetración tan grande con Jesús y a apreciar el sufrimiento de Jesús. O sea, Jesús sufre con ella, pero ahora ella también sufre con él y viene una fusión de amor. En otro ejemplo, Padre, ¿sí? como tenemos que ir a corte, vamos a dejarlos ahí para que sigan ahí, porque estos ejemplos nos encantan. Cuando el Señor está a nuestro lado y sufrimos con Él, nos da una fortaleza interior y vemos las cosas de una manera diferente, las sufrimos diferente y también las vemos con mucha esperanza. Esa es la diferencia, que vemos las cosas con esperanza. Sigan ahí que ya volvemos. Every heartbeat, every breath. All you need. Alex Haley, the author of Roots, has an unusual picture hanging on his office wall. It's a picture of a turtle on a fence post. And somebody asked him why he had a picture of a turtle on a fence post hanging on his wall. And he said that every time that he writes something and thinks it's significant, or any time that he reads his words and think they are wonderful, and he's tempted to be proud about himself, he looks at the picture of the turtle on the fence post. He reminds himself that the turtle did not get there on his own. He had some help. We would do well to remember that we're sort of like a turtle on a fence post. The position that we hold in life, we did not receive on our own. All that we have, all that we are, is because of the goodness and kindness of God. He's the one that has raised us up. Our society loves to idolize the self-made person who goes from rags to riches through determination and commitment and rises from nothing up into becoming something. And we call that person the self-made person. But the truth is this: there is no such thing as a self-made person. There's only God-made people. This life that we have is a gift from God. None of us has done something to merit the gift of life. Think about our senses. We taste, we see, we touch, we hear. These are gifts given to us from God. The gifts and talents that we have are determined by God, not ourselves. But some would say, but I've used my gifts, I've developed them. But I would ask,
Who gave you the wisdom to know that you should use your gifts? Who gave you the determination and drive? You see, God has given us everything. In fact, the only thing that we can call our own is our sin. That's the only thing in our life that God has had no part in, which is kind of a sobering thought, because what does sin do? It destroys us. It destroys relationships and it destroys life. All that we have, all that we are outside of sin is because of God's graciousness and goodness to us. And when we remember this and see our life all as a gift from God, who has raised us up, the only appropriate response is to say, thank you. Y mi salvación, a nada yo temeré, amparo de mi vida es el Señor, a quien debe entregar mi corazón. Confianza yo tendré y armadura cargaré. Si contra mí se levanta una guerra, yo venceré. Confianza yo tendré y armadura cargaré. Si contra mí se levanta una guerra, yo venceré. No temeré. Continuamos con el sentido del dolor y mira esa canción, Padre, de lo que estábamos comentando fuera del aire, no temeré, y lo estábamos comentando con el Padre, que se nos quedó ahí como un pensamiento que tenía, y era que los discípulos salieron huyendo, dejaron a Jesús solo y en realidad no estaban dispuestos a morir hasta que recibieron el Espíritu Santo, que les dio la fortaleza para estar dispuestos hasta morir en la cruz, morir mártires. ¿Qué Sí. nos quería comentar, Sí, profundizar un poco? Cuando nosotros miramos la vida con nuestra propia energía humana nada más, es imposible. Los apóstoles no podían tampoco. Necesitamos el Espíritu de Jesús, el Espíritu Santo, que es la potencia del amor que nos capacita para lanzarnos con Él, a hacer una vida nueva. Y por eso es que el cristianismo no depende solamente de la razón. Necesitamos ser seres pensantes, sí, pero hace falta más. Y tampoco es suficiente ser observantes de la ley, porque la ley es como un letrero en la carretera que te dice, mira, por aquí, por esta calle vas, por este camino vas. Pero el letrero no te da fuerza, no tiene potencia, no puede transformarte. Entonces, la ley, por eso San Pablo es muy claro sobre esto, no somos salvos por la ley, sino por el Espíritu de Jesús, por Jesús nuestro Salvador. Entonces, hace falta acudir al Señor, que nos dé el Espíritu Santo, y Él comienza entonces a actuar en nosotros, a liberarnos de todos los miedos, de todas esas formas de pensar y sentir que dominaban nuestra vida. Mira, todos nosotros y todos los que están escuchando hemos sido criados en una cultura en la cual se maximiza, o lo máximo es el placer y evitar sufrimiento. Y en esto se basa toda la publicidad, ¿no? Maximiza el placer, evita el sufrimiento. De pronto entramos en una vida con Jesús y Jesús nos enseña una nueva máxima, y es el amor divino. Y por este amor divino nos da la fuerza para abrazar sufrimientos y para renunciar a placeres. Ahora bien, si no estamos bien atentos al amor divino, recaemos otra vez en el miedo, al sufrimiento
y el miedo de renunciar a placeres. Por eso es que el Señor dice, cuando pongas las manos en el arado, no mires atrás. Tienes que seguir mirando a Jesús, a su promesa, a su amor, a participar de su vida divina, porque si empezamos otra vez a calcular, basado en nuestros propios recursos humanos, no hay quien avance. Es una lucha continua y tenemos que alimentarnos constantemente espiritualmente, porque fíjese que hasta San Pablo 3 veces le pidió al Señor Jesús que le quitara el aguijón. Y ahí está, Él no nos va a quitar el sufrimiento, entonces no te va a quitar el sufrimiento, pero si tú vives espiritualmente, sí te va a dar la fortaleza para vivirlo con el amor que usted nos dice, Padre. Y toda nuestra cultura está orientada hoy día al entretenimiento. Entonces estamos todo el tiempo entretenidos, cuando deberíamos estar todo el tiempo participando de la vida, amando al Señor, amando a los hermanos, una vida viva, dinámica en Dios, pensando en Él y pensando en los demás. Cuando yo pienso en Dios y pienso en los demás, el Espíritu me da la fuerza para darme. Quiero estar con el Señor, quiero estar con mis hermanos. Soy capaz de sufrir por ellos, pero cuando me meto solamente en el entretenimiento, me centro en mí mismo y me empiezo a aislar para no sufrir. Es más, hay un dicho en castellano, en español, que dice, el que se mete a redentor, sale crucificado. ¿Ustedes han pensado qué significa ese dicho? Es decir, cuidado, no se te ocurra imitar a Cristo porque te van a crucificar. Y en el fondo tenemos ese miedo. Si yo me tomo en serio mi vida cristiana, me van a crucificar. ¿Qué manera es esa de ver la vida? Cuando deberíamos de mirar a Cristo, que nos ama, que nos ha dado la gloria de participar, de ser uno con Él, y el poco tiempo que nos queda en la vida, porque la vida pasa tan rápido, vamos a vivirla intensamente amando sin contar el costo. Es interesante, mira, San Pablo, 1 Corintios, dice, mientras los judíos piden milagros y los griegos van en busca de sabiduría, nosotros en cambio predicamos un Cristo crucificado. Y algunos cristianos nos dicen a los católicos, ¿por qué tienen todavía el crucifijo con el cuerpo? ¿Ustedes no saben que Cristo ha resucitado? Y tenemos que contestar, claro que lo sabemos. Y San Pablo también lo sabía. San Pablo Cristo se le apareció resucitado. Sin embargo, él dice que él predica un Cristo crucificado. ¿Por qué? Porque, hermanos, el acto de amor de Jesús, de entregarse en la cruz, le costó todo. La resurrección, a Él no le cuesta porque Él es Dios. Él se resucita victorioso, pero la cruz fue el acto de amor en el cual Él se da como desde un corazón humano, se da del todo por los demás. Entonces, ahí tenemos la fuerza, en Cristo crucificado y resucitado que está con nosotros. Pero si no participamos de Él con su cruz, tampoco vamos a participar de la resurrección. Y lo que más nos cuesta es la cruz, pero también es donde más se manifiesta el amor, ¿no?, que le tenemos. Padre. Definitivamente es la diferencia entre nosotros y los santos, ¿no?, que ellos pudieron entender lo que usted nos ha explicado hoy, ese sufrir con amor, ese sentido de ver a Jesús en la cruz, y que la palabra de Dios de principio a fin ha sido muy clara y siempre nos ha hablado del sufrimiento, no lo podemos evitar. Usted lo comentaba, de pronto los cristianos nos preguntan por qué seguimos hablando de la cruz, por qué seguimos hablando de sufrimiento. Igual las personas que no son cristianas también sufren. La diferencia entre aquellos que sufren, que no son cristianos, y nosotros es que nosotros con la fuerza del Espíritu Santo tenemos esa fortaleza y podemos entender que abrazamos la cruz y sufrimos con amor. Y el misterio nos lleva a la alegría aún en el sufrimiento. Y esto es algo que el mundo no entiende. ¿Cómo puede ser que personas que están sufriendo, que están en grandes batallas, tienen una paz, tienen
una comunión con Dios que les llena hasta de alegría en el medio del sufrimiento. Y tú hablaste de los santos. Yo quiero recordarles a todos ustedes, a ti que me estás escuchando, que Dios te creó para ser santo o santa. Todos estamos llamados a la santidad. Esto no es el 3% que pues se sacaron la lotería. No, no, no. Tú estás llamado a ser santo y lo puedes ser en la vida ordinaria, con tus hijos, en el trabajo, con todos los problemas que tienes. Ahí te puedes santificar. Lo único que hace falta es que creas, que unas toda esa lucha con Jesús y sepas, Jesús, tú la estás llevando conmigo. Tú sabes lo que yo estoy viviendo. Este marido que llega borracho, este hijo endrogado, esta falta de comprensión, estos abusos, estas enfermedades, todo esto lo vivo profundamente contigo. Y aquí me estoy santificando, aquí estoy creciendo en amor. Entonces, todos estamos llamados a ser santos. Amén. Tenía otro ejemplo, no sé, te dé un poco tiempo, pero una hermana en la comunidad, veíamos que algo tenía en su vida que estaba un poco, como siempre, triste, y le decíamos, pídele al Señor que te enseñe, hay algo ahí que todavía no ha salido a la luz. Y ella se lo tomó en serio y estaba haciendo las estaciones de la cruz. Y cuando llegó a la estación donde dice, Jesús es despojado de sus vestiduras, ella recordó, ella es una señora mayor, que cuando era muy joven, ella fue violada y efectivamente la despojaron de sus vestiduras. Y ella comprendió en ese momento a Jesús también. Y comprendió esto que hablábamos, que Jesús sufre, no solamente sufre lo nuestro, sino que se lo estamos haciendo a Él, porque Él y yo somos uno. Y de esta manera, ella entró entonces a apreciar como nunca antes, cómo al Señor le habían hecho lo mismo. Y a participar del amor de Jesús para ella y cuánto Jesús nos ama. Entonces, permite que tu sufrimiento, si tú estás siendo rechazada, piensa, Jesús fue rechazado. Y en ese rechazo, entras en el rechazo de Jesús y se hacen uno. Y esa es la gran felicidad, esa comunión con Jesús. Gracias, Padre Jordi. Desafortunadamente, pues nos queda poco tiempo. Para cerrar, recordemos que el sentido del sufrimiento es sufrirlo por amor, por ese gran amor que también Cristo derramó hasta la última gota de sangre por ti y por mí. Suframos con amor. Entendamos que cuando sufrimos con amor, hacemos parte también del valor redentor de Jesús. Le estamos ayudando en la redención. Y pedir al Espíritu Santo para que nos dé la fuerza que le dio a esos apóstoles que eran cobardes y huyeron, quizás como tú y como yo, pero pidiéndole esa fuerza al Espíritu Santo para que nos dé la fortaleza de empezar a sufrir y a ver nuestros problemas de una manera diferente. Le agradezco infinitamente, Padre Jordi. Este es un tema que tomaría como unos 2 días para poderlo desglosar bien. Le damos muchas gracias a ustedes por estar ahí en Jesús, mi GPS. Seguimos con estos programas que son para traerte esperanza, una palabra de fe, de esperanza, de amor. Y Padre, le pedimos por favor que nos dé la bendición para Amén. despedirnos. A todos los que están sufriendo, sea físicamente o por una relación o una situación económica, lo que sea, Jesús sufre contigo. Entra también tú en el corazón de Jesús que te acompaña. Que Dios Todopoderoso nos bendiga, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Gracias, Padre. Los esperamos.